Reddit pregunta: ¿qué hizo alguien para que dijeras al instante, definitivamente no seremos amigos? Trabajé con un tipo que me miró fijamente y me dijo: tienes una cara como de alguien que sabe dónde conseguir cosas raras. ¿Podrías conseguirme algo? Yo jamás había probado nada de eso en mi vida, así que me quedé totalmente desconcertado. Por suerte, no pasó mucho tiempo antes de que lo despidieran. Esa situación me recordó a un chico que conocí en la universidad. Estudiábamos en la misma carrera. Mucha gente decía, en serio, que parecía alguien que vendía cosas ilegales, aunque no de una forma particularmente extraña o inquietante. Simplemente se había dejado crecer el cabello y solía usar abrigos largos con frecuencia, lo que, supongo, encaja con ese estereotipo. Y algo de verdad debía haber en eso, porque una vez, en la línea L de Chicago, yo estudiaba en la ciudad, se le acercó un tipo para preguntarle si vendía algo. La cereza del pastel fue que nuestra carrera era ciencias forenses, y este chico además estaba haciendo una pasantía en la Policía Estatal de Illinois en ese momento. Cuando la persona insistió en comprarle, mi compañero sacó su credencial de la pasantía y se la mostró. El otro se quedó en shock, soltó un "no puede ser" y salió corriendo de inmediato. También tuve un trabajo en la farmacia de cadena cuando estaba en la secundaria. Contrataron a un chico de un pueblo cercano, y cuando me lo presentaron, lo primero que me dijo fue: mira, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, puedes contar conmigo. Solo asegúrate de no ir con nadie más. Cabe aclarar que ambos teníamos apenas 16 años. Lo más curioso de todo es que su mamá lo había llevado al trabajo ese mismo día. Mi esposa y yo nos habíamos mudado a una ciudad nueva hace poco. Ayudamos a un colega del trabajo de ella y a su pareja a mudarse. Creo que fue casi todo un sábado, como de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cargar el camión, seguir el camión, descargar el camión. Dijeron gracias y nos fuimos. Luego hicieron una fiesta de inauguración de casa donde invitaron a la familia y a otros amigos del trabajo, pero a nosotros no. Éramos las únicas personas que le ayudamos a mudarse, no su familia, no los otros amigos del trabajo, solo nosotros. Fue hace 30 años. No recuerdo todos los detalles. Puede que hayan comprado pizza para el almuerzo, por ejemplo. Eran parte de un grupito de gente de nuestra edad en su trabajo que se juntaban. Pensamos que esta podría ser una forma de empezar a participar. Resultó que ellos, el grupo de trabajo, se conocían desde hacía unos años y por lo tanto calificaban como amigos de verdad. Mi actitud sobre cosas como esta es que unas pocas horas de ejercicio es un precio pequeño a pagar para aprender que alguien no vale tu tiempo ni tu esfuerzo. Le dije qué carro estaba manejando en ese momento y su respuesta fue: más te vale que nunca me recojas en ese carro. Y yo pensé, tranquilo, no tenía ninguna intención de hacerlo. El carro era bastante nuevo, pero era un modelo económico, nada ostentoso. Cuando empecé a salir con quien hoy es mi esposo, mi primito me preguntó qué tipo de carro manejaba. Al decirle que era un Ford Escort, fingió ofenderse, como si fuera algo terrible. Entonces le expliqué que manejar un carro confiable y ya pagado era en realidad una muy buena señal. Demostraba que era una persona práctica y responsable con el dinero. Mi primito se quedó pensando un momento, lo procesó y finalmente estuvo de acuerdo. Luego, con toda seriedad, me preguntó si pedir prestado el auto de 2 puertas de su madre lo ayudaría a conseguir cita con chicas que supieran de fianzas. Conocí a una chica en una app para hacer amigos y, a los 2 minutos de empezar a hablar, comenzó a presumir cuánto dinero gana su prometido, lo increíbles que son sus autos, cuánto tienen ahorrado y que hace poco se compró una bolsa barata por libra 600, todo esto sin preguntarme absolutamente nada sobre mi vida. Después, incluso me mandó videos donde aparecía rociando a sus gatos dentro de la casa con una manguera, y le parecía gracioso que estuvieran asustados y bufando. La verdad, ya de por sí no me estaba convenciendo su forma de ser, pero eso terminó de confirmarme que definitivamente no quería seguir esa amistad. Hace poco escuché sobre la regla de las 3 preguntas. Básicamente, si le haces a alguien 3 preguntas seguidas sobre sí mismo y esa persona no te devuelve ninguna, ni siquiera un simple "¿y tú?", lo mejor es excusarte y salir de la conversación. Aún no la he aplicado directamente, pero, viéndolo en retrospectiva, tiene muchísimo sentido y probablemente me habría evitado varias conversaciones bastante incómodas o poco agradables. Edit, agrego esto para aclarar que esta regla no aplica a todas las conversaciones. Está pensada más bien para charlas casuales en contextos sociales donde estás conociendo gente nueva y decides si vale la pena seguir hablando con alguien que no muestra interés en la interacción. Al final, cada uno puede decidir cuándo usarla y cuándo no. Tuve una experiencia parecida con los videojuegos.
Mi exmujer había hecho una buena amiga y quería que saliera con el marido de su amiga. Me dijo que llevara mi PC y pensé, claro, me gustan los videojuegos. Llego a su casa y él insistió con Dota, no había jugado pero leí cosas y terminé haciendo un personaje que aturdía a distancia. Se enojó un montón conmigo y dijo que estaba mal. Le señalé que estaba cargando al equipo y que estábamos ganando, y él se estiró y le apagó la computadora. Así que me paré al toque, empaqué mis cosas y le dije sí, a la mierda con este tipo, perdón pero no puedo ser niñera de tu marido a la amiga de mi mujer y me fui. Sacó una pistola del armario y me la apuntó, como si fuera algo gracioso. Después revisó y se dio cuenta de que estaba cargada. En ese momento pensé, esto ya no tiene nada de divertido. Yo tengo armas, conozco gente que también las tiene y crecí en un entorno donde se manejaban con responsabilidad. Sinceramente, cualquier persona en ese contexto habría reaccionado muy mal ante algo así. No es solo una imprudencia, es una falta grave a las reglas más básicas de seguridad con armas de fuego. Además, apuntar un arma a alguien de esa manera suele considerarse legalmente una forma de agresión. Otra situación que me marcó ocurrió en el cumpleaños de unos niños, en casa de unos amigos que en ese momento eran muy cercanos. Todo iba perfecto hasta que escuchamos un bang fuertísimo que venía desde dentro de la casa. Resultó que el dueño quiso presumir su pistola y no se dio cuenta de que estaba cargada. Estaban en el sótano, y la bala atravesó el piso directamente hacia la habitación de su hija, donde estaban jugando mi hijo y el suyo. Por suerte, no hubo heridos, pero la policía tuvo que intervenir. Después de eso, decidimos no volver a verlos. En otra ocasión, un amigo me invitó a disparar. En un momento, mientras recargaba su revólver, no estaba prestando atención hacia donde apuntaba, y terminó apuntándome a mí. Cuando le pedí que tuviera más cuidado, simplemente me ignoró, como si no fuera importante. Desde entonces, tomé la decisión de no volver a ir a disparar con él. Le conseguí a una compañera de trabajo boletos VIP imposibles de conseguir para un evento y me ofrecía cuidar a su preescolar, que era un niño muy consentido y hacía un montón de berrinches, mientras ella iba al evento. No me dejó absolutamente nada para su hijo, así que tuve que ir a comprar comida para niños, pero teniendo que tener cuidado de no comprar nada de la larga lista de cosas que su mamá dijo que no podía comer. Con el niño haciendo berrinches, nunca había ido de compras con un niño antes y de repente lo estaba haciendo en modo difícil. Además de entretenerlo en mi casa porque la compañera pensó que sería más fácil para ella si fuera en mi apartamento sin juguetes durante las 5 horas que estaría fuera. ¿Cuándo se iba?, me preguntó, y los pases de estacionamiento. Le dije que era bienvenida a encargarse del estacionamiento por su cuenta y ella respondió, ¿por qué no puedes ayudar a una chica? Le dije, ¿qué crees que estoy haciendo con los boletos y cuidando al niño? Se enojó conmigo y realmente no hablamos ni interactuamos mucho después de eso. Una vez vi a mi compañero de cuarto en una cita saliendo de un restaurante con una chica. Hablaron y mi compañero de cuarto se veía como sorprendido. Luego caminó hacia la puerta del conductor y se subió. Ella agarró la manija de la puerta del pasajero, pero no se abría. Él bajó un poco la ventanilla, hizo una pausa y luego la dejó ahí con ella levantando los brazos como ¿what the fuck? Le pregunté sobre eso después. Se rió de lo que hubiera visto. Llegamos a mi auto, un Subaru WRX, y ella dijo, pensé que eras rico, ¿manejas un Subaru? Trabajé con un tipo durante un par de años, incluso le ayudé a mudarse y a resolver varias cosas, como haría cualquier buen amigo. Pero una vez le pedí ayuda con una tarea del trabajo y simplemente se negó. Entonces le recordé que yo sí lo había apoyado en varias ocasiones y su respuesta fue, bueno, ¿y qué has hecho por mí últimamente? En ese momento entendí todo. Ahí fue cuando decidí que nuestra relación, tanto laboral como personal, habían terminado. También trabajé con una señora que, de un día para otro, se volvió muy fría conmigo sin razón aparente. Más adelante, después de que la despidieron, salió a la luz que estaba molesta porque se le preguntó si necesitaba ayuda. Lo curioso es que sí le pregunté a otro compañero, pero porque su carga de trabajo había aumentado muchísimo. Y ahí es donde no me cuadraba la situación. Mi carga de trabajo era incluso mayor que la de ella. Honestamente no tenía mucho sentido que esperara que yo le ofreciera ayuda cuando en realidad ella tenía bastante menos trabajo que el resto. Fue una situación bastante extraña y sinceramente un poco absurda. En la escuela tenía un compañero que vivía más o menos cerca de mi casa y éramos como amigos, ¿sabes? Ya me había comprado mi primer auto y a veces lo llevaba a su casa para que no tuviera que tomar el bus. En Alemania no hay buses escolares dedicados, solo los normales.
En ese momento nuestra casa tenía una entrada larga y estrecha y no tenía garaje utilizable, y entre mis padres y yo teníamos 3 carros. Mi mamá no me dejaba manejar su carro, pero mi papá y yo lo intercambiábamos mucho. Mi mamá se estacionaba al fondo de la entrada y teníamos que mover los carros para que ella pudiera salir, pero mi papá y yo simplemente agarrábamos el que estuviera estacionado adelante. Así que él a menudo iba a comprar comida con mi carro y yo a menudo iba a la escuela con el suyo. Yo tenía un Mercedes A140 de 1999 y él manejaba un Mercedes C220 de 2004. Cuando le ofrecí a ese tipo que lo llevara a su casa, me subí al C-Class y él estaba muy contento. Un par de días después, los carros se mezclaron y volví a manejar el mío. Él lo vio y me dijo, ¿y el otro? Lo tenía mi papá, es su carro. Y él hizo como, prefiero tomar el autobús. Y yo como, ok pues XD. Ni siquiera le pedí la gasolina ni nada, solo me gustaba ser útil. Disfruta tu bus entonces. El mismo tipo se cambió un iPhone 4S por un iPhone 5, porque es el modelo nuevo y lo necesita, mientras yo me quedé con mi iPhone 4 de 2016, cuando ya estaba tan roto que era básicamente inservible. Estilos de vida diferentes, supongo. Me junté con mis amigos en una zona llena de bares. Trajeron a un tipo que conocían de la universidad. Lo conocí, le di la mano y todo parecía estar bien. Luego, mientras caminábamos a un bar, se fijó en una chica linda. Cuando pasamos por su lado, le dijo algo a la chica. La chica lo ignoró. El tipo se puso como loco. Empezó a gritarle insultos y a decirle a la chica todos los nombres feos que se le ocurrían. Les dije a mi amigo que no me iba a quedar con ellos si él estaba ahí. Para nada. Me fui a mi casa. Recibí un mensaje de texto de disculpa del amigo que era amigo de él. Nunca más trajo a ese tipo. Una compañera de trabajo comentó una vez que le gustaba salir con hombres casados. Yo, tratando de ser educada, asumí que se refería a hombres que habían estado casados en el pasado. Pero no, ella aclaró que hablaba de hombres actualmente casados. Soy una mujer casada, así que en ese momento pensé, ok, esto ya es una señal bastante clara. Después todavía se quejó de que nunca le di una oportunidad como amiga. Y fue como, a ver, si la tuviste. Abriste la boca y básicamente dijiste, no soy una persona en la que puedas confiar. ¿Por qué querría acercarme después de eso? De verdad me dejó desconcertada. Hablando de eso, una vez conversaba con mi esposo y me contó que una mujer le dijo que le encantaba estar embarazada. Él, sin pensarlo mucho, decidió alejarse de inmediato. Le pregunté por qué, considerando que ya se había hecho la vasectomía, así que no había ningún riesgo, y me dijo que simplemente le pareció demasiado extraño, una señal de alerta bastante grande. Es como si alguien dijera algo tipo, sí, me gusta hacer cosas bastante cuestionables. Y tú respondes, ¿cómo? ¿En qué sentido? Y la persona contesta, no, cosas sin motivo, solo porque sí, mientras más inocente sea la situación, mejor. Y tú solo piensas, ok, mejor me voy. Y luego la otra persona todavía te dice, oye, pero dame una oportunidad. Algo parecido pasó cuando intentamos integrar al grupo a una conocida de la familia de una amiga, que estaba pasando por un momento difícil tras la muerte de su madre. Todos en el grupo tenemos más de 30, con relaciones serias, matrimonios y vidas bastante estables. Esta chica llegó a una reunión en casa de una amiga y, sin ningún tipo de filtro, dijo, hoy me siento como para meterme en relaciones ajenas, mientras miraba a todos los hombres del grupo. Se me quedó la cara completamente congelada. No podía creer que dijera algo así, con tanta seguridad, delante de todas las parejas, especialmente después de que estábamos intentando apoyarla e integrarla en un momento complicado de su vida. Por suerte, mi grupo de amigos está formado por personas muy comprometidas con sus parejas, que valoran mucho sus relaciones. Todos reaccionaron con incomodidad, como diciendo qué está pasando aquí, y terminaron ignorándola el resto de la noche. Esta chica que no paraba de decirme cada vez que la veía te podría dar una paliza si quisiera. Yo estaba como, ¿qué pedo con esta persona? Mi amiga estaba viajando por el mismo país donde vive mi familia. Yo también estaba allí en ese momento, pero por una razón muy distinta. Mi papá estaba enfermo y quería pasar tiempo con él y con mi mamá. Ella, en cambio, solo quería salir de fiesta todo el tiempo. Cuando le expliqué por qué estaba ahí, me respondió sin ningún tacto, tienes que aceptar que tu papá se va a morir. En ese instante supe que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente le pedí que recogiera sus cosas y se fuera de la casa de mis padres. Desde entonces, ya no somos amigas,
y sinceramente me siento mucho más tranquila así. Esa situación me recordó a un antiguo amigo que, el día del funeral de mi papá, quería emborracharse antes de salir. Literalmente, ya estábamos todos vestidos y a punto de irnos a la funeraria, y él me pedía que le abriera la cajuela del auto para sacar su vodka. Me negué. No me parecía ni el momento ni el lugar para algo así. No es exactamente el mismo nivel, pero también me pasó algo parecido con alguien que conocía de la escuela desde hacía años, una persona que siempre me había parecido tranquila y agradable. Habíamos planeado juntarnos a jugar juegos de mesa, pero ese día yo tenía que quedarme en casa para darle su medicina a una de mis ratas mascota a una hora específica. Como no podía salir, propuse que jugáramos en mi casa, ya que no habría nadie más. Uno de los chicos dijo que le quedaba muy lejos, aunque en realidad no era tanta diferencia, considerando que normalmente nos reuníamos en su casa. Entonces respondí que no había problema, que podíamos cancelar. Fue ahí cuando soltó: de todas formas, se va a morir en algún momento, ¿qué más da? Ese comentario me dejó completamente helada. A veces, una sola frase basta para mostrarte exactamente cómo es alguien en realidad. Fuimos a un bar, nos tomamos unos tragos, andábamos por ahí saludando a la gente, a otros clientes. En un momento, yo estaba hablando con uno de los meseros, y de repente, ¡pum!, me tiran una pinta de cerveza en la cara, me dan 2 puñetazos mientras no veía nada, y me levanto del piso todo confundido. Este amigo, al parecer, tenía un rollo con el mesero y se puso celoso porque yo estaba hablando con él, pero en realidad solo estaba haciendo su trabajo y preguntándome si quería otro trago. Conocí a 2 tipos hace una semana porque un amigo de gimnasio los trajo para que nos conociéramos. La estamos ayudando con el ejercicio con puestos básicos y la sobrecarga procesiva, así que quería que conociéramos a alguno de sus amigos. Ya conocimos a su novio, así que sabemos que no está soltera. De inmediato, los 2 tipos intentaron dominar con el apretón de mano, apretándome la mano. Me sorprendió, pero respondí como correspondía y un poco más. Todo el tiempo, unos 10 minutos antes de que demostrara, no tenía interés en prolongar la interacción. Estaban presumiendo y hablando rápido con ella sobre cómo hacían bench press de 285 y sentadillas con 3 discos antes de que tuvieran lesiones en el hombro. Era patético estar persiguiendo a una mujer que no está disponible mientras ellos pavoneaban frente a gente a la que no le importaba. Mi esposo y yo tuvimos una cita doble con otra pareja. Fuimos a un café y jugamos un juego de mesa porque todos teníamos eso en común. Ella era simpática, pero él era medio áspero. Ya casi al final del juego, mi esposo tenía una jugada ganadora contra el otro tipo. Pero el otro tipo dijo: si haces esa jugada, esta amistad se acaba. Pensamos que estaba bromeando. No lo estaba. La esposa suspiró. Me dio mucha pena por ella. Estoy segura de que hace esto seguido. Mi esposo hizo su jugada y ganó el juego. El otro tipo salió furioso. La esposa se disculpó. Le dijimos que fue muy agradable conocerla y que la pasamos muy bien saliendo con ella. Nunca más la contactamos. Estaba conociendo a alguien en mi vecindario y fuimos a caminar. Empezó a hablar de cómo ella y su esposo estaban tratando de adoptar un bebé, y yo comenté que he escuchado que es un proceso bastante difícil. Y ella me dijo: sí, de hecho tuvimos una por poco más de 2 años antes, pero descubrimos que le habían puesto vacunas en el hospital cuando nació, así que tuvimos que devolverla. Evadiendo por completo el hecho de que alguien que se siente así sobre la vacuna no es alguien en quien confía en su juicio. Tuvo una hija por 2 años y decidió que su mier antivacunas era más importante que cualquier relación, amor, conexión o sentido de responsabilidad que había construido con esta pobre bebé. La parte realmente aterradora fue que me lo contó tal casualmente. Como si renunciar a un niño humano que solo te había conocido como su madre no fuera diferente a devolver una aspiradora defectuosa. Fue un comportamiento sociópata total. Tenía un compañero de trabajo al que siempre le ayudaba. Le conseguí oportunidades para el nuevo negocio de catering de su mamá. La contraté yo misma cuando mi ex y yo hicimos una fiesta de inauguración en la casa nueva que acabábamos de comprar. Y teníamos un montón de chismes internos. Lo consideraba un amigo. Durante el COVID, mi ex esposa y yo nos separábamos. Me engañó y estaba contactando a gente para que me ayudara a mudarme. Ya no trabajaba ahí, pero me había mantenido en contacto con la mayoría del equipo y consideraba a casi todos mis amigos. Los contacté. 2 de ellos aparecieron para ayudar. Los demás lamentablemente no pudieron por razones de salud. Eran los primeros tiempos del COVID. O tenían otros planes, si no, habrían estado ahí. Pero esta persona en específico, cuando le pregunté, me preguntó: ¿qué gano yo con eso? Le dije: ¿qué quieres decir? Y me respondió: ¿cuánto me vas a pagar?
Pensé que estaba bromeando y le dije, bueno, te iba a invitar a comer y a cenar si no tardábamos mucho y también un par de cervezas cuando terminemos. Y me contestó, no gracias, estoy bien, y me colgó. No he hablado con él desde entonces, qué cabrón que fue. En mi trabajo anterior saludé a una compañera con un simple ¿qué tal? Su respuesta fue, ¿por qué? Me dejó desconcertado, pero lo dejé pasar hasta que después me reportó por hacer preguntas personales. También tenía otra compañera que hablaba sin parar sobre su vida personal, al punto de que casi no se podía participar en la conversación. Sabía absolutamente todo sobre sus hijos, su esposo, sus suegros, su iglesia, incluso detalles muy íntimos de su vida. Cuando mi papá falleció, me ausenté del trabajo durante una semana. Al regresar, mencioné brevemente el motivo de mi ausencia, y aún así, me reportó por hablar de mi vida personal. Fue una situación bastante absurda. Luego hubo otro caso con una compañera de otro departamento que, de alguna manera, se enteró de que yo estaba almorzando con un colega fuera del trabajo. No era nada romántico, simplemente nos habíamos hecho buenos amigos. Aún así, decidió acusarme de acoso. El asunto llegó a recursos humanos y al área legal. Al final, descubrieron varias inconsistencias en su versión y, según parece, ya tenía antecedentes de generar conflictos. Las acusaciones fueron desestimadas, la trasladaron de departamento y a mí solo me dieron una advertencia verbal, no fraternizar. El día que se fue, incluso insinuó que podría demandarme, mencionando que tenía contactos importantes en el gobierno. No pasó absolutamente nada. Tiempo después, esa misma persona volvió a generar problemas, llamó a la policía acusando a otro colega de haberle robado algo de su escritorio. Esa fue la gota que colmó el vaso, y finalmente la despidieron, algo que no es nada fácil cuando trabajas en una agencia gubernamental. Desde entonces, tomé muy en serio el consejo de no fraternizar. Y, sinceramente, mi vida profesional mejoró bastante. Fui a una cosa de campamento de verano que se hizo en una universidad y, a los pocos minutos de conocer a mi compañero de cuarto, me dice que le gusta el humor negro. Y yo le dije, sí, algunos chistes negros pueden ser graciosos. Entonces hizo un chiste sobre violación sobre una de las chicas del campamento y yo me quedé como, oh. Y evité hablar con él por el resto del tiempo. Tenían a los chicos y a las chicas en pisos separados del dormitorio y una noche se metió en problemas por salirse por la ventana al piso de las chicas. Conocí a una chica en una clase de la universidad. Al principio parecía que nos llevábamos bien, así que dijimos, oye, ¿por qué no salimos fuera de clases? Un día íbamos caminando para almorzar en un lugar que, casualmente, quedaba en mi barrio. En eso me mira y, sin ningún filtro, me suelta, esto es un barrio marginal. Después de eso, se pasó todo el camino hablando mal de la gente con menos recursos y comentando lo afortunada que era por haber crecido en una zona mejor. Fue, sin duda, el almuerzo más incómodo de mi vida. Algo parecido me pasó otra vez. Iba caminando por la calle detrás de una señora con un bebé en un cochecito y un niño que tendría unos 8 años. Íbamos más o menos al mismo ritmo, y en un momento ella empezó a decirle a su hijo lo horrible que era esa calle y lo terribles que eran las personas que vivían ahí. Lo curioso es que no era una calle peligrosa en absoluto. Era un lugar tranquilo, donde la gente hacía su vida sin molestar a nadie. Incluso muchas familias se conocían entre sí, ya fuera por la escuela, el trabajo o simplemente por ser vecinos de toda la vida. Nunca entendí de dónde venía tanta hostilidad en sus comentarios. También me ocurrió algo similar el año pasado, durante mi graduación. Estaba sentado junto a una chica que al principio me cayó bien, pero rápidamente empezó a hacer comentarios bastante desagradables. Cada vez que llamaban al escenario a estudiantes con nombres de origen indio, árabe o pakistaní, se burlaba y se reía. Yo y otros compañeros nos mirábamos entre nosotros, incómodos, como pensando, ¿qué está pasando aquí? Probablemente fue una de las veces más rápidas en las que decidí que no quería tener ningún tipo de relación con alguien. Fue un pensamiento inmediato, no, definitivamente no vamos a ser amigos. Simplemente la ignoré y me fui sin siquiera despedirme. Literalmente era mi mejor amigo desde sexto grado hasta primer año de universidad. El tipo era como mi hermano y no puedo creer que nunca lo supe. Así que tuvo la misma novia durante la secundaria. Y diría que ella también era muy buena amiga. Todos fuimos a Indianápolis juntos para la universidad. Una noche, mientras él estaba en el trabajo, ella y yo estábamos relajándonos como lo hemos hecho muchas veces antes. Entonces ella se levantó la camisa.
moretones por todo el estómago, y me dijo, me golpea. Inmediatamente me llené de rabia hasta el punto de golpear el refrigerador. Resulta que ella pensó que yo lo sabía y que también la lastimaría si decía algo. Me rompió el corazón escuchar que me tenía miedo porque yo era su amigo. Llamé a un amigo de mi ciudad natal. El bro manejó 4 horas en medio de la noche. Distraje a mi amigo a la mañana siguiente mientras ella y mi amigo empacaban sus cosas en su camioneta y él se fue. Ella me estaba esperando en un apartamento vecino. Yo la recogí y la llevé directamente a la casa de su madre. Una cosa que recuerdo fue que después de 6 meses de estar lejos de él, estaba emocionada porque le vino la regla. Aparentemente él era muy controlador con su dieta y ella tenía un desequilibrio hormonal salvaje. Pero salimos todo el tiempo por un tiempo y su padrastro no la alimentaba, lo hacía yo o mi mamá. Esto fue hace 17 años. No he sido su amigo desde entonces. Ella ha estado con el mismo chico durante más de una década y están casados con un hijo. Me la encontré a ella y a su mamá hace un mes en la tienda de comestible y todavía le va bien. Yo, tío de finales de 40, hombre, tengo una compañera de trabajo que solía mandarme mensaje con preguntas sobre el trabajo. Generalmente le respondía sí o no, o algo corto. Ella siempre me escribía párrafos largos sobre cosas y trataba de entablar una conversación casual. En un momento le mandé un mensaje un poco seco, diciéndole que teníamos que mantener las cosas profesionales y que deberíamos buscar información sobre cosas relacionadas con el trabajo de otras personas. Ella se fue con su jefe y se quejó de que la molestaba. Él vino a mí con la queja. Inmediatamente saqué mi teléfono, lo desbloqueé y le mostré los mensajes. Le dije que se tomara todo el tiempo que quisiera para revisarlos. Lo revisó por unos minutos. Luego me preguntó si quería presentar una queja formal sobre ella. Le dije, no, pero por favor, hazle saber que revisaste mi mensaje de ella y que nunca borró ningún mensaje de texto. Desde entonces ha sido totalmente profesional conmigo. Un amigo mío me presentó a otro amigo suyo y salimos a un par de bares y pensamos que tuvimos una noche divertida. Cuando lo dejamos en su casa me dio un puñetazo sorpresa y terminé con una conmoción cerebral. Malinterpretó algo que realmente dije por otra cosa y tuvo que golpearme porque le falté el respeto. Mi amigo trató de defenderlo y terminé cortando lazo con los dos. Teníamos entre 30 y principios de 40 años, por cierto. Esto fue a principios de 2011, después de la crisis financiera, y el tipo no había trabajado por un tiempo, y él y su esposa estaban peleando por dinero y estaban a punto de perder su casa, etc. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, estaba tratando de calcular su parte, y yo le dije, yo te cobro, amigo, no te preocupes, y le devolví su tarjeta. Estaba al otro lado de la mesa, y pagué la cuenta por todos. Eso fue todo. Aparentemente le hice sentir como mucho menos hombre en ese momento, que estaba furioso en los 10 minutos de viaje a casa en el asiento trasero, hasta el momento en que me dio un puñetazo sorpresa tan pronto como salimos del coche. Supongo que malinterpretó es una palabra mejor que escuchó mal. No presenté cargo, porque no quería lidiar con eso. Antes trabajaba en una cafetería, conocía a todo tipo de gente que era cliente habituales. Una pareja joven siempre era encantadora y hablaba mucho, muy amables y hacían sonreír a todos cada vez que venían. Un día nos pusimos a hablar de lo que pasaba por ahí y resultó que vivían a la vuelta de mi casa, así que me preguntaron si quería acompañarlos a tomar un café el domingo en una cafetería de juegos de mesa. Claro, por supuesto que me lancé a la oportunidad. Eran gente muy animada y sentirme aceptado por ellos realmente me subió a la autoestima. Me levanté temprano el domingo, me arreglé un poco más, me puse una camisa bonita con botones y unos jeans negros nuevos y salí a reunirme con ellos. Ya estaban allí cuando llegué 30 minutos antes y charlando en el mostrador con el personal un rato, así que me senté y esperé que vinieran a sentarse para que pudiéramos reunirnos. 15 minutos después vinieron hacia mí y me entregaron un folleto y se lanzaron directamente a un discurso de venta de una MLM. Ni hola, ni cómo te va en el día, nada. Me quedé allí en silencio aturdido durante probablemente otros 10 minutos solo escuchando contar su historia sobre su socio de nivel diamante que conduce un Lamborghini y tiene una casa en la playa de Grecia y compartiendo su objetivo de tablero de sueños y así sin pausas. Claramente habían ensayado este discurso cientos de veces. Finalmente me resigné a admitir que eran unos estafadores y me levanté en medio de la conversación y le dije, gracias por la invitación y por la oportunidad. Ambos son encantadores y creo que no soy la persona con la que quieren hablar, y me rogaron y suplicaron que me quedara con ellos. Estaban armando un poco de lío, así que me sentí incómodo y me volví a sentar. Me atosigaron sobre mis sueños y cómo voy a lograrlo, etcétera, etcétera. Después de dar un montón de respuestas vagas, le dije directamente, no estoy interesado. Me levanté y me fui.
Me siguieron fuera de la tienda preguntando si tenía amigos o familiares que quisieran ver sus sueños cumplidos. Le dije que dejaran de seguirme mientras aceleraba el paso y caminaba hacia la parada del autobús. Nunca más lo volví a ver en mi trabajo. Esa fue la última vez que mostraron sus caras. Fue una interacción tan extraña de principio a fin, conocerlo fuera de mi trabajo. Realmente me afectó la autoestima por un tiempo, para ser honesto.